Erev Shabbat Shalom Kodesh, Jodesh Tov. Hoy estamos en el 30 de Shevat, primer día de Rosh Chodesh Adar, y todo lo que representa el comienzo de un nuevo ciclo, de una nueva etapa, de un nuevo mes, que trae con él una particularidad, que es Mishenichnas Adar, Marvim Besimcha. Quiere decir, en el comienzo del mes de Adar, lo que el llamado de nuestro Jajamim es a incrementar la alegría. Incrementar la alegría significa que el Kadosh Baruj Hu nos ordenó en su sagrada Torá servirlo a él con alegría. Ante todo, poner ese componente básico, basal, en nuestra conducta cotidiana. No es fácil siempre estar de buen ánimo, es verdad, pero no se trata de estar de buen ánimo todos los días. No, significa que partamos de una sensación de plenitud y de felicidad, por sobre todas las cosas cuando ingresamos en el ámbito del estudio, como es en este momento. El retraso del Sheur en el día de hoy responde precisamente a una alegría del hijo de un amigo muy querido nuestro de la comunidad, que después de un año que tenían planificado casarse con el surgimiento del corona, eventualmente, entonces recién hoy pudieron cerrar un casamiento pequeño en Natania, y por eso es que estamos aquí a esta hora. Así que gracias por sumarse. Ya nos quedan 2 horas, casi 3, para recibir la Reina Shabbat, y nada mejor que recibirlo con el estudio de este libro que nos trata de hablarnos a nosotros acerca de cómo debemos ser o cómo querríamos ser a ese nivel. Hablábamos la semana pasada que hay 3 etapas en el acercamiento del cuerpo al servicio de Dios. Quiere decir, no solamente servir a Dios es una cuestión ligada a lo espiritual, también nuestro cuerpo. Y allí el Rab hablaba de, obviamente, de las dificultades que tenemos a veces con nuestro cuerpo, acerca de cómo poder ejecutarlo, cómo poder conciliar con nuestro cuerpo, con ese mundo de Torah y Mitzvot, y fundamentalmente la aceptación del cuerpo. Y entonces hablaba, obviamente, y estudiamos uno de los comentarios más sobresalientes que se decía el Mesilat Yesharim. Y fundamentalmente, la primera etapa, decía el Rab en el resumen, para no hablar nuevamente todo lo que dijimos, está todo grabado, gracias a Dios, así que lo podemos buscar en nuestro Sheur de Ale Shur, y allí seguramente tendremos la posibilidad de estudiarlo. El Rab hablaba de una guerra, de una batalla, contra todos los defectos indeseables que pueden despertarse en el cumplimiento de las mitzvot. Y entonces, por medio de que azmaná la mitzvot. Azmaná la mitzvot es como una invitación, pero azmaná no solamente es una invitación, como recibimos invitaciones para, sino que también azmaná viene de la palabra zeman, viene de tiempo, viene de la ecuación en la cual la persona, cuando va al encuentro de hacer algo, eventualmente, sepa, ante todo, analíticamente saber qué es lo que va a hacer y delante de quién lo va a hacer. Cuando la persona puede concentrar, decía el Rab, su pensamiento, su actitud hacia la mitzvah, entonces se aleja en ese momento de todo lo que lo habrá de distraer y habrá de establecer en su corazón esa intención seguramente verdadera. Bien, esos eran los conceptos que hablábamos en el último Sheur. Nos habla hoy el Rab en un nuevo avance, de Da'at Torah, del conocimiento de la Torah. Y nos dice, no siempre Maskimim Kohot Aguf Beamidot Leavodat Hashem.
Es tan simple y tan complejo. No siempre están de acuerdo o acuerdan las fuerzas físicas del hombre, así como sus midot, sus cualidades, sus atributos, a lo que se llama Avodat Hashem, a esta tarea tan importante e impactante que es lo que venimos viviendo desde la salida de Mitzrayim, ¿no? O sea, prácticamente vamos caminando de la mano de la Sagrada Torá, porque al final de cuentas, toda la salida de Mitzrayim tuvo que ver fundamentalmente con una meta inmediata y una meta mediata. La meta inmediata era poder llegar al monte Joreb, al monte Sinaí, y en ese lugar, eventualmente, ser por primera vez los servidores de Akadosh Baruj Hu. O sea que la tarea no era una tarea compleja, pero no era una tarea difícil. Que toda una nación de 3,5 millones, 4 millones de personas, se pudiesen conectar con esa realidad inminente que era conocer a su creador más allá de los milagros en Egipto, del cruce del Mar Rojo o del Mar de los Juncos y del man cotidiano y del agua cotidiana. Ahora deberíamos ingresar en un plano de Avodat Hashem y no siempre el cuerpo se predispone para ello. Por otro lado, las midot. Midot significa esas sensaciones que habitan dentro nuestro y que son las que definen nuestra personalidad, quiénes somos, pero por sobre todo cómo somos. Y midot significa que tenemos midot tovot, aquellas que son realmente buenas, que son cualidades y que debemos exponenciarlas, y están aquellas midot raot, están aquellas que son negativas, y en este caso podríamos llamarlas defectos, pero que no me cabe duda de que ellas interactúan con el cuerpo y cuando llega a Avodat Hashem, cuando nos proponemos una llegada a lo supremo, encontramos algún freno. Dice el Rab, aún después de que echemos una mirada detenida en la esencia, en la grandeza de la mitzvah, que estemos a punto de cumplir. O sea, hemos comprendido la magnitud del precepto. Hemos entendido realmente la grandeza que tiene el precepto y la esencia del precepto. Y así todo, sentimos un freno. A veces, dice Rav Wolbe, cuando hacemos una mitzvah, nosotros prestamos atención, la tkubá shelilit, a una reacción negativa, casi de norma, por parte del cuerpo. Y entonces, el Rab dice, suele pasar esto, pero no deberíamos angustiarnos por esa realidad, ni mucho menos ponernos nerviosos, porque el cuerpo eh, reacciona negativamente a esa mitzvah que hemos hecho. Porque las mitzvot, dice Rab, para que entendamos, avodah son avodah, es un servicio, es un trabajo. Quiere decir, es un aspecto de mucha intensidad. Y obviamente, esta es el amal, es la tarea esforzada, esa es la palabra amal, que recae sobre nosotros de poder acercar todas nuestras potencias, todas nuestras fuerzas a un estado de acuerdo, que todas puedan nuestras fuerzas concordar, acordar hacia una meta, que es las acciones de ese servicio. Y fundamentalmente, como les decía al principio de nuestro show, liyedei simcha bahem, que todo lo que hagamos también lo podamos hacer desde una perspectiva del regocijo y de la alegría. Claro, nadie nos está pidiendo nada imposible, pero nosotros parece ser que a veces cuando ponemos el piloto automático
como estudiábamos las últimas clases, en la confección de las mitzvot. Entonces a veces no prestamos atención a cómo nos sentimos, cuáles son las sensaciones. Parece ser que, bueno, uno quiere cumplir, así, y lo quiere cumplir y ya está, y después no cuestionarse sobre eso. Pero ¿dónde queda la intención? ¿Dónde queda la exponenciación de la intención? ¿Dónde queda la alegría? Dice, cuando precisamente no nos ocultemos de la reacción interior, tal vez tengamos el mérito de un aspecto de la verdad que está encerrada en el cumplimiento de la mitzvah. Nos dice Rav, llevándonos ahora como de su mano, ¿no? Tratando de alentarnos a conseguir el objetivo. Y el objetivo, les explico, mis queridos y queridas, que no es un objetivo imposible. Creo que también no es un objetivo posible todos los días, porque obviamente el ser humano es él y su estado de ánimo. Matzav Ruach, un minutito nada más. Perdón, estaba haciendo mucho ruido y entonces me estaba molestando el ruido externo. Muchas veces decíamos, somos nosotros y nuestros estados de ánimo. Y así se define estado de ánimo. Matzav Ruach. Matzav, situación del Ruach. De tu nivel de emoción, de sentimientos, de espiritualidad, ¿por qué no? Cuando nosotros podemos sentir, dice el Rab, una sensación que es de rebeldía, de beaitá, de querer desprendernos de esas cosas, entonces deberíamos en ese lugar utilizar un tipo especial de pensamiento que se llama, dice Rab, Heshbon. Heshbon, matemáticamente hablando, es una cuenta, pero Heshbon también es un balance. ¿Qué significa ese balance? Balance significa, el Heshbon es una negociación interna mía, de mí con mi interior, de mí mismo, entre el hombre que quiere cumplir una mitzvah y el cuerpo que no quiere que se cumpla la mitzvah. ¿Por qué? Porque mi stama es básicamente, se basa en la contradicción. ¿Y por qué se basa en la contradicción? Porque tiene quejas o causas falsas y que aparte están ocultas, que no las puedo ver. Dice entonces, y todo esto, este Masao Matán, esta negociación interna, esto que pasa dentro de mí, está basada en un supuesto que las fuerzas de la persona y las mitot y sus atributos, cualidades o defectos, siempre esa fuerza y el atributo reciben un impacto intelectual, mental. La itbonenut, el hecho de que yo pueda detenerme y ser un observador de la realidad que me va a tocar vivir, hablando de la mitzvah, antes de que esa acción venga a ocurrir, no logra ese análisis previo descubrir cuáles son, a qué se niegan las fuerzas del cuerpo. Y por eso que en ese balance consigo mismo la persona intenta descubrir qué es lo que le lleva a su cuerpo negarse a esa acción. Y por ello entonces dice, encuentra motivos
que lo convencen para aceptar la realidad. Cita a la Gemara de Baba Batra, la última de las puertas, de las 3 puertas que tenemos en la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Amar Ribono Shel Olam, Mai dichtiv al ken yomru amoshlim. Dijo Rabbi Yitzhak, perdón, y dijo Rabbi Shmuel Bar Nachman, Ribono Shel Olam, es la expresión primera. ¿Qué es lo que está escrito en el libro de Bemidbar? En una de las escenarios de las canciones, las poesías que cantó el pueblo judío cuando transitaba la tierra de Og y de Sihón, de Og, rey de Basán, y de Sihón, rey de Amorí, que fueron tierras que conquistaron allende al Jordán, para que se ubiquen, obviamente, toda la zona de la Transjordania, que hoy sería Jordania. Y ocuparon tierras, bueno, desde una zona aledaña al Yama Melach, del lado este del Yardén, hasta casi las alturas del Golán. Y allí, esas tierras conquistadas a Og, rey de Basán, en el norte, y Sihón, rey de Lemorí, ambos reyes eran las superpotencias del Oriente Medio en ese momento, fueron repartidas después, por pedido de ellos, a las tribus de Reubén y de Gad, Gad y Reubén, y a la media tribu de Menashe. La pregunta que hace la Gemara en Baba Batra es, esa canción que se empezaron a entonar, Ali Be'er, en Ulano, al Kenyo Mrua Moshelim. ¿Quiénes son los Moshelim? Por lo tanto, habrán de decir los que gobiernan. Hamoshlim Elu Amoshlim Beitzah. La Gemara dice, tú quieres saber qué representa esa canción, que los que gobiernan, los que dominan, son los que pueden lograr un dominio absoluto de sus impulsos. Entonces, aquí hay Ombrua Moslim, por eso van a decir los Moslim, aquellos que en la explicación del Midrash, de la Shirah, perdón, de la Torah, dirán aquellos que pueden sostener su impulso, Bou Heshbon, venid a Heshbon. En la ciudad, en el contexto literal de la Torah, Heshbon es una ciudad que era del rey de Emorita. Bou Heshbon, dice Rabbi Yitzhak, Bou benachshov Heshbono shel olam. Dice, vamos a considerar una cuenta que es muy trascendente para la vida nuestra y del universo. Efsed mitzvah keneged sechara, o sechar averá keneged efsedá. Vamos a hacer cuentas. Dice, perder el cumplimiento de una mitzvah con respecto a la recompensa que eso nos va a deparar. Y a cambio, cuando la persona decide cometer una transgresión, la recompensa de la averá, que genera una sensación, porque nadie de los rabinos pensaba que si uno hace algo malo, lo hace porque sufre para hacerlo. No, lo hace porque lo disfruta. No cabe ninguna duda. Entonces dice, bueno, consideremos el Efset Mitzvah que negue Tzehara, el hecho de haber perdido de cumplimentar una mitzvah con respecto a la recompensa por haberla cumplido, así también como la recompensa de una transgresión que negue Tzehara. Cuando yo puedo valorar lo malo que hice y también me voy a dar cuenta que la pérdida que he logrado con esa transgresión es enorme. Y por lo tanto, termina diciendo la Shirah esta de Moshe Rabbenu en el desierto, Tibanevet y Konen, será edificada y será construida, entonces las ciudades, ¿no? Y Matá o Seken, entonces dice, si tú logras considerar el valor de una mitzvah y lo que representa perderla y su recompensa que tú pierdes, frente a lo que representa, bueno, el disfrutar de una transgresión que has hecho y no has medido la pérdida que ella genera,
Entonces, Tibanebet y con él. Entonces, y Matao se quedan, si tú vas a poder hacer esa ecuación, ese heshbon, esa cuenta, ese cálculo, Tibaneba o Lamazé, vas a ser construido en este mundo, quiere decir que la persona sabrá de poder establecer en este mundo con principios esenciales, Betikonen de Olamaba, y te vas a preparar, dice Nojajamí, para el mundo venidero. Dice Betziur, dice, voy a graficarlo, dice Rab. Nosotros nos acercamos a una mitzvah que significa la mitzvah tal vez esencial del Yehudí, que se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim. El momento de que recibimos sobre nosotros, asumimos sobre nosotros, Ol, yugo, Malchut, del reinado, Shamayim, del cielo. Eso es cuando decimos el Keriyat Shema. Cuando el Yehudí dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, cuando el Yehudí dice esa palabra, está recibiendo sobre sí eso que se llama Ol, el yugo, Malchut Shamayim. Hay algo que cae sobre mí y que significa de que yo acepto que existe sobre mí la presencia de un creador. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ese Dios es nuestro Dios y aparte que es uno. Todo ese concepto, la idea de que la unicidad de Dios y que Kadosh Baruj Hu es nuestro Dios, es Ol Malchut Shamayim. Muy bien. Y entonces dice el Rab, en ese momento es que nosotros podemos sentir la negativa de nuestro cuerpo. Y dice, veámoslo por favor. ¿Qué es lo que sostiene nuestro cuerpo? El cuerpo dice, en razón de Ishtabit. Yo no quiero, no tengo voluntad de someterme. Shab Abod Elohim. Como dice el Naval, el perverso, dice, Shab, en vano es servir a Dios. O sea que esas son las reacciones en contra de Mabetza ki llamarnos mishmarto. ¿Cuál es el provecho? Ya que habremos de cuidar su mishmeret, la custodia de sus leyes. Vejialachnu kedoranit mipnei Hashem tzebaot. Y si acaso no nos hemos ido, obviamente, atrás, porque el pueblo de Israel ha postergado 40 años su llegada a la tierra. Dice, y aun cuando nosotros nos digamos a nosotros mismos, Halo Aemet Mechayevet Abodato Itbaraj, aun cuando la persona se quiera convencer y se diga a sí mismo, bueno, pero la verdad nos lleva obligatoriamente a poder servirlo a él, bendito sea. Mechayevet Abodato Itbaraj. Shav Aluani Margish Italut Beabodat Hashem. ¿En vano? No. Dice, yo siento una elevación en el servicio de Dios. Ubein Abodá Aninaboj. Y cuando no puedo unirme a Él a través de lo cotidiano, de ese servicio a Dios, me siento perplejo, confundido. Entonces, Mabetza, ¿qué provecho? ¿Acaso es posible que sirvamos a Dios y al Creador y al conductor de este universo y perdamos? Quiere decir, tengamos algún perjuicio. ¿Qué Doranit? Quiere decir, ir para atrás, quiere decir sentir que uno está postergando y retrasando. Aloin simcha penimit bergashat osher kemo ba'aliyah ruhanit. Y Rav dice entonces, mira, la persona debería pensar que no existe alegría interior y la sensación de plenitud y de felicidad como en el proceso de el ascenso espiritual. Por lo tanto, claro, interactúan siempre, ¿no? Fuerzas y contrafuerzas. El ser humano quisiera encontrar todo a su alcance como para poder justificar cada cosa que hace.
Y yo no sé si todo lo que uno hace tiene que ser justificado, porque deberíamos dejar un camino, una opción, por lo menos, digo, el camino a lo que es la espontaneidad, el hombre que necesita contactarse con su creador y necesita encontrar elementos que le sean lo suficientemente fuertes como para poder ir al encuentro de su creador. Y miren que aquí está hablando de el guf, de lo corporal, no de lo emocional. Dice Masá y Matán, dice, esa negociación con nosotros mismos es muy simple. Y las excusas o las explicaciones son simples. Pero, ha'ashpa'a mafti'a. Pero es sorprendente lo que es la influencia. Cuando el punto principal en esto es que sepamos nosotros ocupar un pensamiento, una posición, una actitud correcta y que podamos revivir la emuná simple, la fe más simple, así como la más fuerte, de Sejel Bari y una mente sana, no enferma, de Hazak y fuerte, poderosa, poderosamente fuerte en todo lo que es mi puesta en marcha de servir a Kadosh Baruj Hu, hasta que pueda ser reconocida el Roshem, la impresión, y podamos orientar muy, muy bien en la mitzvah que nosotros nos ocupamos, y eso es la meta. Y bueno, el Rab nos dice, tú quieres saber el Yesod, ¿cuál es el fundamento? Dice, las razones intelectuales son aceptadas por el cuerpo y tenemos nosotros que continuar creando motivos, causas, excusas, hasta que sintamos que se ha debilitado o se han anulado definitivamente nuestras contradicciones o nuestros rechazos a esa tarea. Y entonces, cita para cerrar este punto, así como lo escribió el autor de Jobot Alevavot, los deberes del corazón, otro que no era sino uno de los grandes poetas del medioevo y aparte autor a nivel de pensamiento judío, Rabenu Behayev Ibn Pakula. Dice Rabenu Behayev, Besim Temurat Rob de Bareja, dice, y te ruego que pongas a cambio de tus tantas palabras, Orej Machshavateja, la prolongado de tus pensamientos. No tanta palabra como sí mucho pensamiento. Beajeshbon y Nafsheja. Y ese balance que tú tienes que llevar eventualmente con tu interior, con tu ser emocional. Porque la Machshavá, el pensamiento es una vela, es un fuego. Shetachniseu el Libeja. Ese es el fuego que tú puedes ingresar a tu corazón, iluminar el corazón. Beajeshbon, y esa cuenta íntima que te haces contigo, es el Shemesh, el Shamash, perdón. Es la vela auxiliadora. Y esa vela auxiliadora es la que puede iluminar cada uno de los aspectos con su luz de tu conciencia. Te habrá de permitir a ti descubrir lo que está oculto dentro de ti, del bien y del mal, lo bueno y lo malo. Es excelente porque Rabenu Behaye nos dice, bueno, al final de cuentas, todo el efecto de lo que intentamos manifestar es como la persona tiene que trabajar sobre sí misma, tiene que tratar de vencer. A veces uno pone todo esto
en manos de los otros, en manos de tal conferencista, de tal otro rabino o de tal especialista, y nadie descubre verdaderamente que los pasos que se habrán de dar tienen que ser pasos propios y no pasos acordados ante todo con uno mismo. Ese es el Heshbon, Bou Heshbon. Vamos a hacer Heshbon con nosotros mismos. Y después Tibané Betikonen. Una vez que podemos venir a Heshbon, entonces podemos construirnos. Podemos establecernos en forma clara y contundente en el desarrollo de las mitzvot. Y por eso el Rabbeinu Bejaye Ben Pakuda dice, mira, aquí no se trata de muchas palabras, se tratan de más pensamientos. Y de pensamientos que vengan a actuar sobre tu ser interior, con tu nefesh. Porque el pensamiento es como una luz que va a ingresar dentro del corazón. Y el heshbon, el balance, es el shamash. Es la luz que se toma después del corazón para iluminar en otros aspectos. Y ese shamash va a iluminar con su luz tu conciencia. Y allí tú vas a poder revelar lo que tienes, obviamente, lo bueno que está encerrado para ti en ese mundo. Comienza el capítulo 5 de este tercer párrafo, este tercer pórtico, Da'at Torah. כל הצלחתנו בקיום המצוות תלויה בהכנה אליהם. La definición que trae Rab es todo lo que podamos prosperar en el cumplimiento de las mitzvot depende de nuestra preparación para con ellas. Bien, por lo tanto existen determinados compromisos en nuestra preparación, así como para recibir en muchas mitzvot. La tefilá nos obliga a un pensamiento previo, como dice el Maran Shulchan Aruch, en el primer tomo de los 4 que hablábamos ayer, explicando el Keli Yakar, Ora Haim, nos dice Maran Shulchan Aruch, y con Likrat Elokeja Israel. Alguien tiene que hacer algo, y con es prepárate, estate pronto, y con Likrat Elokeja, prepárate para estar frente a tu Dios, Israel. En Shabbat, ahora que estamos en la antesala de la reina, de Zrat Hashem, en Shabbat, más allá de nuestra preparación natural, hay un tema ligado a lo que es Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat. Dice Rambam en el Hot Tefilá, en las leyes de Tefilá, pero también estudiamos, y eso muchas de las personas que ya estudiaron lo pueden recordar, en el capítulo 30 de Ilhot Shabbat. Dice allí el Rambam, Umit'atef betzitzit, y entonces la persona sabrá de revestir, recubrir con el tzitzit, Beyoshev bekovet rosh, se sienta en una posición austera, detenida, kovet rosh, respetuosa. Preste atención a lo que dice aquí este autor maravilloso, ¿no? Dice, y la persona se habrá de revestir con el tzitzit y habrá de sentarse en posición austera. Meyahel le akabalat Shabbat, y aguarda la recepción del Shabbat Kodesh, tanto como él estuviera saliendo frente al rey. Así dice el Rambam que se debe preparar la persona. Meyahel. Meyahel quiere decir anhela, desea. Shloshim Yom Kodem Hag, así también dice Rambam, y lo dice Maran en el Shulchan Aruch, 30 días antes de la festividad, Dorshim Beilhot Hag, se suele estudiar en las leyes
que componen a la festividad. Esa es la costumbre que dice la Gemara. Quiere decir que ahora cuando lleguemos a Purim, eventualmente, una vez que termine Purim, inmediatamente, después del Shabbat de Shushan Purim, para nosotros tendríamos que empezar a estudiar el Hot Pesach. Quiere decir, se estudian 30 días antes de Pesach y estaremos casi 29 días antes de Pesach. Parece mentira, pero es así. Y ojalá que todo pueda organizarse y cambiar para bien. Jodesh Elul, el mes de Elul, nos dice Rab, es también la preparación para un día que se llama Yom Adin, que es el día del juicio, como Rosh Hashanah, y hacer el Yemei Teshuvah. Y los 10 días de Teshuvah son una preparación para Yom Kippur. A Sefirah, la cuenta del Omer, es una preparación para la Torah, para recibir la Sagrada Torah. Ustedes pueden entender aquí que todo este periodo de preparación requiere tiempos, pero por sobre todo requiere de nosotros. Gadol Biyoter, esto es la preparación para lo que decimos las mitzvot. Mucha mayor preparación requiere para la tefilá. Dice, vamos a tratar de detenernos sobre algunos temas acerca de cómo me preparo yo para la tefilá. Aprovechando ahora que estamos en la antesala de Minjá, de Shabbat y de Rosh Hodesh, y luego Kabbalat Shabbat y Arbit de Shabbat, y también la incorporación de Rosh Hodesh. La tefilá también requiere, obviamente, una preparación especial. Vamos a detenernos sobre algunos de los aspectos de la preparación para la tefilá. Solamente la persona que suele delimitar, establecer un lugar fijo para su tefilá, que representa una preparación lateral, eventualmente, y distante de la tefilá en sí misma, dicen los Jajamim en la Gemara de Berajot, con la Kobea Makom Bitfilatot, Eloque Abraham Bezro, que Derek Shaya Ozer le Abraham. Explica Rashi. ¿Qué significa Kobea Makom Bitfilatot? Fijar un lugar en la tefilá significa que uno asiste siempre a la misma sinagoga en su ciudad. Pero no solamente eso, sino que en la sinagoga la persona dispone de un lugar que él se ha sentado, no porque tenga el nombre, no estamos hablando ahora de ese tipo de regalías. Estamos hablando simplemente de la persona que va a esa sinagoga y tiene un lugar para sentarse. Siempre se sienta en el mismo lugar. Eso es Kolakobea Makom Litfilato. Todo aquel que establece un lugar y una sinagoga donde sentarse, la sinagoga y el lugar, es lo que Abraham besó. El Dios de Abraham acude en su ayuda. Que debe Shayahu de Abraham, así como lo hizo Abraham. ¿Qué se refiere? Abraham vino. Dice la Sagrada Torah, ustedes recuerdan el escenario seguramente. Abraham vino, recibió una visita, Perashat Vayera, mejor. Pero antes de que lleguen los ángeles a él, Akadosh Baruj Hu nos dice, Vayera Elab, se le apareció a él. Que Jomayom, como al mediodía, en la hora de mayor sol. Kadosh Baruj Hu, explican los Jamín, vino a hacer Bikur Jolim. Y en ese momento, Abraham, que recibe, obviamente, súper emocionado la presencia de su creador, de repente ve a lo lejos que hay 3 personas que están caminando por el desierto. Y entonces Abraham vino y le pide permiso al Kadosh Baruj Hu. Van a Tabor, me la deja. A Kadosh Baruj Hu, eventualmente, primero le dice a Dios que no se vaya, que lo espere, pero que tiene que ir en búsqueda de esas personas. De aquí los rabinos dijeron, vaya, qué atrevidos, ¿no? Más grande es recibir invitados en nuestra casa que recibir la presencia del mismísimo Dios. Pero la idea es
que Abraham vino cuando estos hombres al día siguiente, después de comer, perdón, no en el día siguiente, después de comer, se fueron. Uno volvió a su destino celestial y otros dos fueron a Sodoma, uno para destruir la Sodoma y otro para salvar a Lot y su familia. Entonces, ¿qué dice? Que Abraham, a la mañana, volvió al lugar, Asher Amat Sham, Asher Amat Sham. Volvió al mismo lugar donde él estaba, Omed, donde estaba parado, de pie. Los Jajamim dicen que volvió al mismo lugar donde estaba haciendo tefilá el día anterior. Porque dicen, la amod, ein amidá, la tefilá. La amidá no es sino la tefilá. Y entonces dice, de ahí se desprende que Kola Kobea Makom Litfilato, Abraham va y siempre reza en el mismo lugar. Lo mismo que su hijo Yitzhak. La tefilá de Minjá siempre la decía en las inmediaciones de Me'arat HaMachpelah, porque la decía junto a su mamá. Tenía tanto amor por su mamá que había partido ya hacía unos años. Yitzhak está allí, ya 3 años, yendo a rezar Tefilat Minjá en el lugar de Me'arat HaMachpelah. Entonces, en esta preparación, dice Rab, tenemos ya una si'ata tishmaya. Tenemos una ayuda celestial, como la de Abraham vino, que en paz descanse, como la de Yitzhak también podría agregar en este momento. Por encima de eso, encontramos en el Shulchan Aruch Orach Chaim, Tanur Rabbanan enseña entonces el Bait Hadash, un comentarista, Rabbi Yoel Sirkis Zatzal, que escribe un comentario al Talmud, al Shulchan Aruch, llamado Bait Hadash. Y dice allí, de Tanur Rabbanan enseñaron nuestros sabios, citan la Gemara de Brajot, Hamid Palel Tzarich Sheyechaben et Libo. La persona que reza debe orientar su corazón. Debe poner intención y orientar su corazón. Abba Shaul Omer dice, Abba Shaul nos dice, ¿sabes cuál sería la regla que tú tienes que aprender para esto? Tajil libam, takshiv osneja. Decía el Tanur Rabbanan, la enseñanza de nuestros sabios, que cita al Bait Hadash, que la persona tiene que orientar su corazón, tiene que poner contención y atención de su corazón. Abba Shaul dijo, ¿sabes cuál es la señal, el versículo para esto? Tajin libam, prepara, orienta, dale kabaná a su corazón, takshiv osneja. Entonces tu oído va a escuchar. Dice entonces el Bait Hadash, Nir'e deja de amar siman la dabarhu. Creo que el hecho de que ha dicho siman la dabarhu, una señal es para la cosa. De Lefi de Kra mashma de en beyata adam lejaven libo la shamayim. Bait Hadash dice, parecería ser, por eso es un simán la dabar, hizo una señal para esto, de que aparentemente no tenemos en nuestra capacidad orientar nuestro corazón hacia el cielo. Sharei amar tajin libam, porque el pasuk dice, por favor Hashem, prepara su corazón. Quiere decir que está en manos de Hashem, que nosotros podamos preparar nuestros corazones para que nuestros corazones puedan estar dirigidos en la tefilá. Y de no obrar, de no estar involucrado el Kadosh Baruj Hu, si el Kadosh Baruj Hu no estaría en nuestra ayuda, nunca podría la persona nunca podría eventualmente, dice el Bait Hadash, Yoel Sirkis, orientar su corazón. Afilo Aji, pero a pesar de todo eso, si mal la dabar, hay algo más dentro de todo. Que la persona
y ahora tenga un despertar interior. Y la persona sepa que no todo depende de la afuera. Por supuesto que Kadosh Baruj Hu puede hacer todo, pero sobre todo que trate de convencerse interiormente que sí puede lejaben dato, poner toda su atención y su intencionalidad, porque entonces Vadai, con certeza y con seguridad que el Kadosh Baruj Hu lo ha de ayudar, que avale taher, in oto. Porque como dice la Gemara, toda aquella persona que venga en un deseo de purificación, por cierto, se lo llega a ayudar en su proceso. Kolkaj nifla u inyan atfila. Así cierra el Rab Volve esta primera parte del quinto capítulo del Da'at Torah. Son conceptos muy extensos, quiero que lo sepan, que nos vamos a estar hablando de este Da'at Torah, por lo menos, creo que por 12 capítulos, si no me equivoco, 12, sí, no, también más, perdón, son 14 capítulos. Estamos nada más que el comienzo del quinto. Tan maravilloso es el tema de la tefilá, dice Rab. Behemet, dice, no, la verdad, es cierto, para una persona, un ser humano común y corriente, es difícil poder poner su corazón al servicio de él. Por eso dice el Pasuk, Tajin Libam. Por favor, le pedimos a Kadosh Baruj Hu, prepara el corazón de ellos. Tajin Libam. Pero la persona que sí intenta y se propone orientar su corazón, entonces, no tengo que esperar solo de él. También yo tengo que dar un paso para que él me inunde de su verajá. Y ahí tendremos la posibilidad de mi creador que habrá de ordenar, de orientar mi corazón. Y si cuán maravillosas son las palabras y las realidades. Que nada más que en esta primera intención, en esta primera preparación para la tefilá, que significa fijar un lugar, tener un lugar fijo y no moverme de ese lugar. Entonces, dice Rab, qué maravilloso este sentido, porque esta primera preparación para la tefilá, que es establecer un lugar para ella, ya el ser humano da un paso. ¿Ingresó en dónde? En el ámbito de Abraham Avinu. En el ámbito de Abraham Avinu con respecto a Hashem, Elokei Jacob Bezro. Entonces ya entramos en la Berajá donde Akadosh Baruj Hu está con él, como estuvo con Abraham. Y entonces, ¿para qué está la tefilá? La tefilá no entra sino bajo la dimensión de Tajin Libam, preparar el corazón. Veilo la Adam era leitorer, uleaskim todo el joven. Y entonces es cuando la persona no tiene otra realidad sino la del poder despertar. Y ese despertar obviamente lo va a llevar obviamente a todo lo que representa Lejaben, de Dato Lejaben. Todo lo que quiere la persona poner como intención primaria, esencial, en todo lo que representa este camino, que es un camino, como decíamos la semana pasada, en nombre de la Gemorá, largo pero corto. Un camino largo pero corto, porque a veces los caminos o las recomendaciones o lo que el Rab nos está enseñando a través del camino del Musar parecen caminos imposibles. Y yo les digo humildemente que los caminos no son imposibles, las imposibilidades son nuestros obstáculos. Y entonces el camino es poder transitar, no sin obstáculos, sino poder saber dónde está el obstáculo, para poder sortearlo, para poder despejar,
como dijo el profeta Irmiyahu en Rosh Hashanah, solo, Panud Darech, Harimu Mikshol Miderech Ami, solo, allanad, abrid la tierra, levantad los obstáculos del camino de mi pueblo. Y creo que ese es el intento en donde debemos alcanzar este escenario que el Rab nos está hablando ahora con respecto a la tefila. Desde allí entonces retomaremos con favor de Dios el próximo viernes. Esperemos ya en el horario habitual a la 1 del mediodía. Y mientras tanto, desearles a todos un hermoso Jodesh, un hermoso mes de Adar, que se ponga en práctica el 10% de lo que la enseñanza del genio del Rab Volve nos trae en cada encuentro. Porque eso nos demuestra que a Kol Talui todo está en manos de Dios. Jutz mi Yirat Shamayim. El Yirat Shamayim representa tal vez ese camino de poder dedicarme a él sin ningún tipo de dificultad. Pero bueno, somos seres humanos y por cierto que las dificultades también están en las órdenes del día. El tema no es decir que no tengo dificultades, sino el tema es cómo poder enfrentarlas, cómo poder conocerme un poquito más a mí mismo, antes de pensar que todo lo que pasa por fuera de mí es lo que me está impidiendo ser como yo quiero. Ese es el camino que trae el Rab Volve en este tiempo, donde el mes de Adar es las siglas, dice Ani, la Aleph de Adar es Ani, yo, la Dalet es un nombre con el cual también se pronuncia cuando la vemos escrita el nombre de Hashem. Y la Reish es Rofeja. Ani Hashem Rofeja. Yo soy Hashem, quien te cura. Y creo que ese es el punto esencial, ¿no? La curación. Esa curación no necesariamente física, pero sí emocional, que nos lleve hacia un puerto seguro, hacia aguas tranquilas, como le cantamos hoy a la noche en la tefilá de Shabbat, al Mei Menujot y en Aleni. Sobre aguas tranquilas me habrá de conducir. Y tal vez eso sea el escenario en el cual podemos romper toda esa sensación de inestabilidad, de inquietud, con las cuales a veces llegamos hasta el final del día, de cada día de la semana. Y cuando llega Shabbat, parece ser que las cosas cobran un sentido diferente. El tiempo sigue siendo el mismo, pero nosotros con el tiempo no somos los mismos. Y por eso en esas horas previas a la llegada del Shabbat, ya cada familia, cada persona está vivenciando una realidad diferente. Y por eso debemos pensar con seguridad y con tranquilidad que el calendario siempre pasa y los días siempre pasan, las horas siempre pasan. Pero el hecho de saber que a las 5:04, 7:04, a las 5:04, nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras nietas, vosotras, van a encender una vela, van a encender 2 velas, está ya marcando la diferencia. Y cuando esa luz empieza a irradiarse, es cuando ya comenzamos a pensar que hay cosas que son verdaderamente diferentes y que nosotros somos otra persona. Y por eso nos vestimos un poco diferente. Tratamos de eventualmente ser diferentes en un día que es de Atzmo diferente, que es en sí mismo diferente. Bueno, que tengamos Shabbat Shalom, si Dios quiere, Jodesh Tov, mucha braja, mucha salud ante todo, y que, bueno, el mejor regalo que le pido a mi Kadosh Baruj Hu es que algún momento los podamos conocer a todos personalmente, fuera de los que ya conocemos, por supuesto, pero que podamos tener un encuentro aquí, en Israel, desde la Hashem. Shabbat Shalom. Gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana. Gracias.
Shabbat Shalom, Mevorach, Jodesh Tov.